Si fuera conexión de red, no. ¿Por qué se daría conexión de red? Mira, Zoom. Ya, vamos a lanzarla de nuevo, no sé qué pasó. No debería. Cerremos, hacemos de nuevo. Estamos por ejemplo, y eso que estamos en la cama, no puede ser. Estoy viendo que allá en Cosa, ¿no? ¿No está ahí? No sé que ya estoy ahí. Vamos. Vamos acá. Y no hay internet, pero ¿cómo no hay internet si estamos con red? ¿Lo subimos ahí? ¿Sí hay una empresa? Lógico. Esto está conectado. Ahí va. Todo esto lo que tenemos conectado aquí. Siempre así. Entonces estábamos en esto, en la multiplicación de escalares por vectores. Recuerden, ¿cierto? Escalar números, vectores, una lista de datos que se puede representar con flechas. ¿Sí? Y habíamos visto una operación importante que era multiplicar un número por un vector. Les recuerdo, si tenemos un número, déjenme notar con la letra lambda un número como el 2, y tenemos una flecha, ¿no es cierto? Un vector, que es una flecha que tiene tamaño y dirección. ¿Sí? ¿Para dónde? Entonces, aquí está el tamaño. Cuando uno multiplica por 2 un vector como este vector, llamémoslo A, lo que obtiene es un nuevo vector que es 2 veces más grande en la misma dirección. Esto lo llamamos 2A. Este es el vector A, el otro será el vector 2A. Pero, si el coeficiente es negativo, por ejemplo, lambda igual menos un medio, entonces obtengo un vector que es la mitad de ese, pero apunta en dirección contraria. Entonces tendríamos, más o menos la mitad de eso será por ahí, y esto sería menos un medio del vector A. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora tiene una propiedad interesante, que es la siguiente. Que si uno piensa en las componentes escalares, a sub x y a sub y del vector, aquí tengo el vector A, aquí está su componente a sub x, acá está su componente a sub y. ¿No es cierto? Este es el eje de las x, este es el eje de las y. Resulta que si yo amplifico este vector por un factor, supongamos que lo agrando ya al doble, como con lambda igual 2. Entonces voy a tener un nuevo vector en la misma dirección que tiene el doble de tamaño, el vector 2A. ¿Les suena un teorema de Tales? Un señor Tales que dice que cuando uno tiene segmentos de este tipo y los intersecta con paralelas, se generan segmentos proporcionales. Bueno, aquí tenemos dos segmentos oblicuos, como esos, pero formando 90 grados, y aquí hay una paralela a esta y una paralela a esta otra. ¿Sí?
E incluso este segmento de acá es paralelo a ese. Lo voy a dibujar, destacar ese en azul. Y si el rojito me acompaña, este segmento de acá es paralelo a ese. Por lo tanto, se cumple el teorema de Tales, significa que los segmentos son proporcionales. Es decir, si este vector es 2A, entonces esta componente tiene que ser el doble de esa. Así que eso va a ser 2AX. ¿Sí? Y este otro segmento es proporcional a este otro. Por lo tanto, aquí esto va a ser 2AX. ¿Sí? Por el teorema de Tales. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Resulta que el vector A tenía esta representación. Una componente a sub X multiplicando a X unitario más la componente a sub Y multiplicando a Y unitario. Y el vector 2A tiene como componente X el doble. ¿Sí? La componente X del vector 2A es 2AX y la componente Y del vector 2A es 2AI. ¿Sí? Y es como si uno hubiera hecho esta operación. ¿Ah? Si multiplico, déjeme escribir aquí primero el vector A, lo pone entre líneas. Entonces, A sub X según X más A sub Y según Y. Entonces, vector 2A es dos veces, ¿no es cierto? A sub X según X más A sub Y según Y, porque estoy multiplicando todo el vector de arriba por 2. Pero de allá, uno ve que lo que resulta es 2A sub X por X unitario más 2A sub Y por Y unitario. ¿Sí? Es como si yo aplicara la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la suma. En realidad es la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la suma. Y eso lo único que refleja es el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Así es que, ya sea que tenga esta representación del vector o tenga esta otra representación, si yo multiplico por 2 al vector A, es decir, multiplico por 2 esa representación del vector, lo que obtengo es 2A sub X, 2A sub Y. Pongamos un ejemplo más concreto. Acá, supongamos que el vector A es 3,4. Y estoy multiplicando el vector A por 2, entonces 2 por 3. Entonces me va a dar 6 y 2 por 4, que me va a dar 8. Tengo 6,8. ¿Sí? Eso es todo. ¿Suficiente? Ya. Entonces eso tiene que ver con la multiplicación de escalar por vector, que era esta propiedad, ¿no es cierto?, en que uno toma un escalar, lo multiplica por un vector, obtiene un nuevo vector, ese vector apunta, es lambda veces más grande o más chico, ¿no es cierto?, que el vector original, y apunta a favor o en contra, pero en la misma dirección, o sea, a lo largo del mismo eje. Entonces, si lambda es positivo, si el coeficiente es positivo, apunta en la misma dirección que el vector A, y si es negativo, apunta en contra del vector. Y eso es la multiplicación de escalar por vector. Ahí, A multiplicado por 2 es 2A. Ese es el nuevo vector, ¿no es cierto? Lo llamé C en este caso al resultado. Y si lambda es menos 2, bueno, ahí tomé un representante diferente de la clase de los A, ¿no es cierto? Ubicado en otro lado. Lo multiplico por 2, obtengo un vector que apunta en contra y es 2 veces más grande. Ese es el concepto. Y ese vector, el resultado es menos 2A. No hay mucho más que decir. Aquí realizamos el concepto de la suma o adición de vectores. Entonces, el concepto de la suma o adición de vectores ya tenemos alguna idea. Se trata de lo siguiente.
¿Cómo uno define la suma de vectores? La define como, tal como dice el texto, ahí cuesta más entender el texto y más fácil de ver la figura. Dice, si sumo dos vectores A y B, en otras palabras, voy a borrar acá, ¿ya? Tengo un vector A que lo quiero sumar con un vector B. Lo que yo hago es poner el vector A o un representante de la clase de los A. Se fijan, un vector A trasladado. Y a continuación del final del A pongo el inicio del B. Ahí está el inicio del B. Pero escojo un representante de esa clase, o sea, que tenga el mismo tamaño y misma dirección. Ahí está, un representante de la clase de los B. Se fijan, el A se inicia aquí, hasta primero, B está después, porque estoy haciendo A más B. De izquierda a derecha hasta primero, B está después. En ese sentido, la lectura en nuestro idioma. Quizás los chinos tengan que escribir A más B. Voy a escribir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Pero nosotros no. Izquierda a derecha. Y unimos el inicio del vector A con el término del vector B. Y a eso le llamamos la suma de A más B. Tal cual, esa es la definición. ¿Cómo suma uno dos flechas? Poniendo una flecha a continuación de la otra y uniendo el inicio de una con el término de la otra. Tiene una gracia esta operación tremenda, que es que si yo hago B más A, entonces voy a tomar un representante de la clase de los B, acá. Es este. Está primero. Y a continuación voy a tomar un representante de la clase de los A. Está segundo. Y ahora uno el inicio de B con el término de A. Y obtengo B más A. Pero uno ve, ¿no es cierto?, que eso es lo mismo. Y por lo tanto, tiene la propiedad de que A más B es igual a B más A. Esta propiedad se llama conmutatividad. El orden en que yo realice la operación de suma de vectores no importa. ¿Ah? Puedo poner elijo quién pongo primero y quién pongo a continuación, el resultado es el mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad conmutativa. No importa qué orden usted elija para sumar, el resultado siempre va a ser único. Entonces revisemos acá la presentación. ¿No es cierto? Uno está haciendo A más B. Primero está A, después está B y el resultado es A más B. ¿Y qué más hay aquí? Lo mismo ahí. A más B, ahí está el resultado. Puede ser más chico o más grande el vector B, apuntar para otro lado, pero la operación siempre es poner el vector B a continuación del A cuando hago A más B. ¿Sí? Incluso puede ocurrir que A lo sume con uno que vaya justo en la dirección contraria y me dé 0. ¿Sí? Porque si parto, aquí puse A y a continuación de A puse un B que es del mismo tamaño pero que apunta en dirección contraria, y parto de aquí y llego aquí mismo, no avanzo nada, es un vector de tamaño nulo. ¿Sí? ¿Me siguen? Así que puede incluso que ocurra aquello. El opuesto de A es un vector B que tiene el mismo tamaño pero que apunta en la de otra dirección. ¿Qué es lo que es el opuesto? Es aquel número que sumado con otro, ¿no es cierto?, da 0. Aquí, ¿qué es lo que es el vector opuesto? La flecha que sumada con la flecha original me da una flecha de tamaño. Es el mismo concepto. Antes de hacer algún ejercicio, déjenme repasar otra cosa. La otra propiedad interesante que uno puede ver rápidamente, tengo 3 colores perfectos,
es este. Si tengo un vector A y sumo con un vector B, obteniendo aquí A más B, por supuesto, y a continuación le sumo al resultado de este, a A más B, le sumo un vector C. Entonces a A más B le sumo un vector C. Aquí vamos a poner lo que resulta. Esto sería al resultado de A más B le sumo C. Me faltó terminar la suma de A más B. También puedo hacer a A sumarle el resultado de B más C. Aquí voy a dibujar, trazar el resultado de B más C. ¿Sí? Y se ve que A sumado con B más C es esto. A sumado con B más C es lo mismo que A más B sumado con C. Así es que A más B sumado con C es lo mismo que A sumado con el resultado de B más C. ¿Qué quiere decir esto? Eso se llama la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. En los números reales, ¿no es cierto? En los números reales, no en las flechas, en los números reales, también se cumple la propiedad asociativa. 2 más 3 sumado con 4 da lo mismo que 2 sumado con 3 más 4. Claro, 2 más 3 es 5, y 5 más 4 da 9, y 3 más 4 es 7, y 2 más 7 también da 9. ¿Sí? Y es tan así esto que la gente dice que como la propiedad asociativa se cumple, no necesito poner los paréntesis de coma grupo. ¿Ah? Dado que existe la propiedad asociativa, la gente tiene el derecho de no escribir los paréntesis porque no importa cómo yo agrupo para sumar. Así que escribo 2 más 3 más 4 y yo sé que eso da 9. Con cualquier asociación, con cualquier agrupamiento de las sumas que yo haga. ¿Sí? Así es que esto me entrega la libertad de que cualquiera de esos dos resultados es el resultado de A más B más C. ¿Sí? No necesito poner los paréntesis cuando estoy sumando vectores, no necesito agrupar en pares. Da lo mismo cómo sume. Y como da lo mismo cómo agrupe, y por otro lado, da lo mismo cómo intercambie dos vectores, entonces para sumar, sume como usted quiera. Pero respete la regla de la flecha. ¿Ya? Respete la regla de que sumar es poner una flecha a continuación de otra y unir los inicios con los términos. Mientras usted respete eso, no importa cómo agrupe o cómo altere la suma. Si quiere poner un vector primero y el otro a continuación, o pone el otro primero y a continuación el anterior. ¿Y si un vector da como resultado negativo? ¿Perdón? Si un vector da como resultado negativo. Es que los vectores nos dan un número negativo. Los vectores dan otra flecha. A lo mejor una flecha que apunta para otro lado, pero no importa. La regla es una sola. No existen vectores negativos. Existen vectores que apuntan a lo mejor una dirección que a uno no le gusta, que va en contra de una dirección preferida. Pero un vector al final es una flecha apuntando para algún lado, de algún tamaño. ¿Ya? En los números existen los números positivos y los números negativos. En los vectores existen vectores que apuntan a la dirección positiva del eje X y vectores que apuntan a la dirección negativa del eje X. Pero el vector es una flecha, nada más. ¿Sí? Ya. Entonces, esas son cosas que puedo enfatizar de los vectores.
aquí hay un ejercicio. No lo voy a saltar porque creo que hay que hacerlo bien. Es un vector de magnitud 4 hacia el este, más un vector de magnitud 3 hacia el noreste, y verifique que se cumple esa relación. Ese es lo que dijimos recién del teorema de... Es lo mismo. Pero, a ver, ya hagamos algo de eso. Es responde ese ejercicio. En 4 centímetros, no puedo dibujar un vector aquí de 4 centímetros. ¿Puedo borrar? Es muy chiquitito. Pero podemos imaginar que estamos mirando, ¿no es cierto?, una ampliación de la situación y imaginar que tenemos un sistema de coordenadas cartesianos donde cada una de estas divisiones representa un centímetro. Pasa que tengo 1 centímetro, 2 centímetros, 1, 2, 3, 4, y todo esto está en centímetros. Y acá 1, 2, 3, 4, 7, y todo esto también está en centímetros. Entonces, ¿qué dice? Un vector de magnitud 4 centímetros hacia el este, y supongamos que esto es norte, acá tenemos sur. ¿Cómo es el asunto? Que depende si estoy debajo de la tierra o encima de la tierra, pues esto es este y oeste. Por eso no me gustan estos enunciados, pero están en los libros. Entonces, ¿qué dice? Un vector de magnitud 4 hacia el este. Ahí estaría el primer vector. Sumado con un vector de magnitud 3 centímetros hacia el noreste. El norte y este a 45 grados. ¿Y de cuántos centímetros? De 3 centímetros. ¡Wow! Así que voy a tratar de imaginar que tengo 3 centímetros hacia el noreste. 1, 2, 3 centímetros. Ese sería el segundo vector, ¿no? Hacia el noreste. Y efectúo gráficamente así. Entonces ahí tenemos el primer caso. ¿Sí? Y el vector resultante será, este forma 45 grados aquí. Y tiene 3 unidades, 3 centímetros de unidad ahí abajo. Entonces el vector resultante va a ser, ya anotemos como 4 centímetros según X, ¿no es cierto? Y el otro chute está más difícil. No lo vamos a anotar. Lo voy a llamar B nomás. Este lo voy a llamar A. Entonces ahí tenemos el resultado de A. ¿Sí? Así que después podemos ser más finos. Después un vector de magnitud 8 centímetros hacia el este. Me va a faltar pizarra. Y un vector de magnitud 6 hacia el noreste. La embarré. Todo lo que uno tiene que realizar ahí es que si considero 4, 5, 6, 7 y 8, considero este otro vector, lo voy a dibujar más grandecito. Ese es el otro, ¿no? 8 centímetros hacia el este y un vector centímetro de 3 veces, o sea, el doble de este. 4, 5, 6 centímetros hacia el noreste y este que está aquí lo voy a poner acá, a sumarlo con el de 8 centímetros hacia el. Entonces voy a tratar de hacer esa suma así de forma gráfica, por supuesto no sale tan buena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ahí, ¿no? Entonces todo lo que uno quiere hacer notar es que el resultado, con lápiz azul grueso, bueno, ya con negrito no. El resultado tiene que ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque lo mismo que habíamos visto antes, el teorema de Tales. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si este vector es A, este otro será 2A. Si este vector es B, el que está destacado en rojo grueso, ese es B, este otro será 2B.
Si esto es A más B, el vector en negro será 2A más B, que es lo mismo que 2A más 2B. ¿Sí? Ese es el doble de este es 2B. 2A más 2B. O sea, se verifica la propiedad de que lambda multiplicando A más B es lo mismo que lambda por A más lambda por B, que es lo que está dicho ahí. ¿Sí? No tiene más mérito la ejercicio. ¿Seguimos? Ya. Ahora, antes de hacer esto hay que ver algo más. Déjenme saltarme la lista de vectores y... La recta de vectores tiene cierta complicación, ya la vamos a explicar. Pero ver acá. Hagamos esto como repaso y me sirve para llegar al punto que me interesa por lo que nos está. Entonces, habíamos estado hablando la sesión pasada sobre la representación analítica de los vectores. De hecho, estamos trabajando un poquito con eso. Entonces, una era con pares ordenados, ¿sí? La otra era con vectores unitarios. Entonces, ahí está con pares ordenados, el vector A, ¿no es cierto? Como las componentes a sub x, y como si fuera un par ordenado, porque sabe que si parto del origen tiene un punto cuyas coordenadas son a sub x, a sub y. Esto a sub x y eso a sub y como coordenadas, tienen signos de coordenadas. Ya. Y tenemos esta representación alternativa, que se fijan, un escalar multiplicando un vector me da un vector, más otro escalar multiplicando un vector me da otro vector, y eso es la suma de dos vectores, y poner un vector a continuación de otro. Entonces, si uno lo quiere entender bien, ya vamos al detalle, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que este vector va a ser la suma de un vector en la dirección x unitario, que va a ser a sub x veces 1, tamaño de este, y otro vector en la dirección y unitario, que va a ser a sub y veces el 1 que está acá. Y los vamos a sumar, entonces se puede entender mejor ahí. Ahí tiene un ejemplo, a igual 3x más 2y. Es como que va lenta la presentación. Ahí está el vector unitario x, lo multiplico por 3. Está el vector en azul. Aquí tengo a continuación el vector unitario y, lo multiplico por 2 y lo sumo. Es decir, lo pongo a continuación. ¿Qué me resulta? El vector. Eso es A, es 3x más 2. En notación de par ordenado, en notación de par ordenado son 3,2. ¿Listo? Otro ejemplo. 3x menos 2y. Parto con x unitario, lo multiplico por 3. Considero y unitario, lo multiplico por menos 2. ¿Sí? Y pongo un vector a continuación del otro. Y uno, el inicio de uno con el término del otro. ¿Sí? Podemos con un tercer y último ejemplo, creo. Ojo que después que hice la suma, ya no necesito los vectorcitos en azul porque ya tengo el resultado, o me quedo con el resultado, no. Si quiero. Igual que antes. En lo anterior, una vez que hice la suma, ya no necesito las componentes. Me basta con el resultado. Ya sé sumar. A veces las componentes resultan útiles. A veces sí, a veces no, depende, casi siempre resultan útiles, pero bueno. Entonces, un tercer ejemplo. Menos 3x más 2y. Lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está x unitario, el vector menos 3x unitario. Y yo voy a sumar en la dirección de y un vector de 2 unidades. Ese vector, se lo agrego.
y 1, el inicio de uno con el término del otro, y tengo el vector en rojo que es menos 3x más 2. Listo. ¿Cómo estamos? Así que me estoy saltando un ejercicio, pero ya vuelvo a los ejercicios. Porque quiero llegar con vector unitario a partir de un vector cualquiera y de ahí volver atrás. Entonces, el otro énfasis que vamos a hacer, de ahí volvemos a algunos ejercicios que están ahí, es el hecho de que podemos usar la trigonometría para obtener las componentes del vector, las componentes de la dirección de x y y. Y esto ustedes lo estuvieron viendo con su profesor de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un vector cuyo tamaño es A, ojo, que estoy hablando de tamaño porque no le puse flecha al vector, a la letra A. ¿Recuerdan? La notación es, si no le pongo flecha, el tamaño. Un escalar. Y un ángulo. Desde el eje positivo de las X hacia el vector. ¿Ya? Después vamos a ver que en muchos casos conviene eso. Usar eso. Entonces, uno se pregunta cuánto vale a sub X y a sub Y, sabiendo que este ángulo recto son fácil, ¿no es cierto? Porque a sub Y es el cateto opuesto, a sub X el cateto adyacente, y con el cateto opuesto y la hipotenusa podemos construir el seno, y con el cateto adyacente y la hipotenusa construimos el coseno de teta. Entonces, si hago la construcción del coseno, cateto adyacente dividido por hipotenusa, tengo a sub X dividido por A, puedo despejar a sub X, y si hago el uso de la definición del seno, cateto opuesto dividido por la hipotenusa, tengo a sub Y dividido por A, y puedo despejar a sub Y. Y cuando despejo a sub X, ¿no es cierto? Este A multiplica el coseno, me da aquello, y este A multiplica el seno, me da esto otro. Y tengo esa descripción del vector. Entonces, eso quiere decir, bueno, las calculadoras pueden querer decir, ¿no es cierto?, que basta con que yo dé el tamaño del vector y su ángulo para tener un vector. Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero para nosotros significa que puedo escribir el vector como A coseno del ángulo según X más A seno del ángulo según Y, porque yo sé que esto es el valor de A sub X y esto es el valor de A sub Y. Ahora, la gracia de esta descripción es que esto funciona bien cuando el vector está en el primer cuadrante funciona bien también cuando el vector está viviendo en el segundo cuadrante. También funciona súper bien cuando el vector vive en el tercer cuadrante y cuando el vector vive en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, esta representación del vector, que la puedo escribir así también, como A es el tamaño del vector, es el tamaño por coseno del ángulo, más el tamaño por seno del ángulo. Entonces, esta representación del vector funciona a cualquier cuadrante, incluso si uno da más vueltas. La única condición es que el ángulo lo mida como positivo cuando voy en esta dirección, naciendo desde el eje de las X, e incluso uno puede considerar la dirección contraria, y no hay ningún problema, y esa fórmula también funciona. Cuando uno tiene un vector, por ejemplo, en el cuarto cuadrante y el ángulo lo mido en la dirección en que θ es negativo, también funciona la misma fórmula. Y funciona para ese cuadrante, para el tercero, funciona para el
pero para el cuarto, tercero, para el segundo cuadrante y para el primero, incluso para el primero. Entonces, esta receta de representar un vector de esta manera funciona siempre que uno parta de elegir la serie midiendo el ángulo. ¿En sentido positivo o en sentido negativo? ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, podemos, ahí está, ¿no es cierto?, a sub x módulo de a por coseno del ángulo, a sub y módulo de a por coseno del ángulo. Ahí están las componentes escalares del vector en términos del ángulo y del tamaño. Y incluso aquí yo puedo sacar factor común. Entonces, si saco factor común, ¿qué cosa? El módulo, porque es el mismo, ¿no es cierto?, los dos términos. Si saco factor común, entonces voy a descubrir que el vector A lo puedo escribir también como tamaño del vector por paréntesis, coseno del ángulo según x más seno del ángulo según y. ¿Sí? Entonces supongamos que yo me doy un vector que valga 5 y cuyo ángulo sea 30 grados. Entonces inmediatamente tengo, por ejemplo, que está en el primer cuadrante, tengo que el vector A sería, ¿cuánto? 5 por coseno de 30 según x unitario, ¿sí? Más coseno de 30. Es bueno no usar y poner siempre paréntesis cuando uno tiene una función. El argumento de la función entre paréntesis. Aunque la gente escriba seno de teta, en realidad uno tiene que entender que hay un argumento ahí. Y claro, y eso es lo mismo que decir 5 coseno de 30 grados según x más seno de 30 grados según y. Ahí está el vector A. Si yo quisiera tener este otro vector, también de tamaño 5, déjenme llamarlo B, entonces B, bueno, aquí hay 180 grados. Así que 180 más 30 menos 210, ¿sí? Así que puedo escribir, como es de tamaño 5, perdón, de tamaño 5, puedo escribir que este es 5 coseno de 180 más 30, que son 210, según x, más 5 por seno de 210 grados según y. Por favor, ¿cuánto vale ese número? ¿Y cuánto vale este otro número? 5 coseno de 210 y 5 seno de 210. 0,5 el seno es 0,5. 0,5. Ya, y multiplicado por 5, 2,5. Menos 2,5. ¿Y el otro? Menos 4,1. Menos 4.3. No decimales. ¿Qué tan flojo? Menos 4,3. Menos 4,33. Ya, está mejor. Ya. Entonces lo que importa ahí, ¿no es cierto?, es que, claro, tiene que ser así, porque la componente X del vector B es menor que 0. ¿Sí? Y la componente Y del vector B también es menor que 0. Una punta para la izquierda, pero la punta para abajo.
tenía que dar negativo. Así que usar esta regla respeta todos los signos de las componentes. Muy práctica esa regla. Y habría el mismo resultado, por ejemplo, 5 coseno de 30, el mismo resultado, pero Este otro, claro. El 5 coseno de 30, por supuesto, ¿no es cierto? Da más 4.33 y el otro da más 2.5. Así es que aquí tenemos más 2.5, es un vector para allá, ¿no es cierto? Y el otro es un 4.33, un vector para acá. 4.33. Y si uno traslada ese vector aquí abajo, lo voy a trasladar allí, y pongo a continuación el que sube, ahí tengo la suma de los dos datos en el vector negro original. ¿Sí? De esa manera funciona. Ahí tenemos 4,3 en la figura. Si uno le calcula, ¿no es cierto? Porque está cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, 3/5. Si uno le calcula el ángulo, que sería el arco seno de 3/5, eso da 36.87 grados. Y el tamaño de este vector, 4,3, ¿se ve ahí? Entonces pongamos el ejemplo acá. ¿Puedo ver? Entonces tengo este vector A en la figura que es 4,3 por realmente 4,3 tiene un tamaño, ¿no es cierto?, que se calcula como raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y eso es 5. 3, 4, 5 debe ser eso, raíz de 25, y eso es 5. Y ya conozco el ángulo. Entonces, el ángulo, ¿no es cierto?, es el arco seno de la componente y por el tamaño del vector. El arco cuyo seno es, ¿cuánto era? El seno era 3/5. Entonces ese es el que da los 36.87 grados. Entonces ahora vamos a chequear si efectivamente nuestra componente x es o no es el tamaño del vector por el coseno del ángulo. O sea, si 5 por coseno de 36.87 grados da lo que tiene que dar, y vamos a tratar de chequear si la componente a su y, que es el tamaño por el seno del ángulo, es decir, 5 por seno de 36.87 grados, da lo que tiene que dar. Por favor, ¿cuánto da ese número? Profesor, allá dice arco seno de 3/5, ¿cierto? Abajo de la pizarra. Sí, porque a su i es 3. Es que ahí no da los 36.87, da el resto para llegar a 90. ¿Perdón? Ahí abajo, lo que escribe en azul, arco seno de 3/5, ¿Cuánto da coseno de 3/5? el complementario, Por favor, alguien que calcule el coseno de 3/5, ¿cuánto da? 53.3. Ah. Arcoseno de 3/5. Si eso es 3 y eso es 5, entonces no es 36.87 el ángulo. No, es que lo que escribió abajo, no. O sea, coseno, o sea, el arco Estoy usando el seno. Cateto opuesto digo por hipotenusa. 3/5 es el seno, por lo tanto el ángulo del arcoseno de 3/5. ¿Cuánto es el arcoseno de 3/5? 36.36. ¿Seguro? ¿Y cuánto es el arco coseno de 3/4? El arco coseno de 4/5. Sí, coseno a la menos 1. 36. ¿Cuánto es el arco coseno de 4/5? Ahí sí da 26,8. De 4 quintos.
por favor. Alguien que por otro lado calcule arco coseno de 4 quintos. 36,86. 36,87, ¿no? ¿Y el arco seno? 53,9. ¿Están calculando en grado? Sí. Arcoseno de 3 quintos. El arco seno es 36,87. Arcoseno de 3 quintos. ¿Cuántas personas dicen que el arcoseno de 3 quintos vale 36,87? 3. ¿Cuántos dicen que no vale eso? ¿Está en empate? Eso está bien. Eso está bien, ¿no? ¿Arco seno o cómodo? Dice arco seno. A ver, veamos. Acá dice 36,8. arco coseno. Ahí sí, ahí sí, arco seno. De otra manera, si fuera 50 y tanto, como dijo su compañero, entonces sería bien paradito. 4 sería esto, 3 sería esto otro. ¿Sí o no? Porque sería más de 45 grados. Sería 57. Pero yo dibujé un ángulo que esto es 3 y esto es 4. Por lo tanto es más chico que 45 grados. Ahí está 45 grados, ¿no es cierto? No, que claro, Acá está 45 grados. ¿Cómo el nombre entonces? 45 grados. ¿Se fija entonces? ¿Sí? el seno de uno, entonces Es el seno, porque queda el opuesto por la. Arc Seno. Disculpen mi letra, ya. Arc coseno. Arco coseno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esto? 5 por coseno de 36,87. Es que lo que pasa es que en matemáticas lo vemos como cosecante, ¿no? ¿Qué me interesa? Yo enseñé el módulo, la cuestión, no estoy trabajando ni con la cosecante, ni la cotangente, ni la coalgo. Estoy usando la tecnología más básica. Ni a mí ni qué. Tampoco me gusta mi notación de -1 que usa la calculadora para el arco algo. Pero bueno. ¿Por qué hablo de la potencia de esa fórmula que está ahí? De lo potente que es la fórmula que pone dentro de valor ¿Qué es lo absoluto. que tiene de potente, poderoso? ¿Sí? Lo que tiene de poderosa es que tú tienes una notación única para todos los vectores independientes de cuál sea el cuadrante para el cual apunte. Nosotros trabajamos con el módulo. Tú trabajas con el módulo y el ángulo y da lo mismo si el vector está en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. No tienes que hacer casos especiales. Una fórmula para todos los cuadrantes. por eso está lo absoluto. El módulo es el valor absoluto, el tamaño del vector. Que efectivamente el tamaño nunca va a tener un signo negativo. Por eso Claro, el signo va a venir del coseno o del seno, de la función. de la función. Y la función toma signos positivos o negativos que De siga acuerdo al dependiendo cuadrante que esté. del cuadrante que esté. Así que siempre va a entregar el resultado correcto. Pero por favor, ¿cuánto da 5 por coseno de 36,87? Y yo juro que da 4. 4. ¿Cuánto puntos? 4 puntos. 3.9. O sea, 4. seno, 4. ¿Y la otra? 5 de 36,87. 3. 3 puntos. 3.000. Y habrá un error en algún lado, pero es un 3.00 con 3 cifras significativas y estoy trabajando con 4. ¿Sí? O sea, recuperamos lo que tiene que ser. ¿Sí? Listo. No hay mucho más que decir aquí. Lo que viene a continuación es interesante ya. Vamos a volver a lo que es el nivel de observación con esto. Es que si yo tengo un vector cualquiera como ese, un vector cualquiera como ese, ¿puedo borrar acá?
Si yo tengo un vector cualquiera, lo voy a llamar A. No importa si está en primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Aquí estoy representando un vector cualquiera. Lo dibujé en el primer cuadrante por comodidad total. Como tengo eso, yo sé que vale para todo. Si doy el ángulo y doy el tamaño, ¿no es cierto?, del vector, y uso esas representaciones. Es como si trabajara en cualquier cuadrado. Y quisiera yo construir un vector unitario, un vector de tamaño 1, en la misma dirección que A. Es decir, quiero construir A unitario. El vector que apunta a la misma dirección de A, pero que vale tamaño 1. ¿Qué tengo que hacer? Lo que uno quiere, ¿no es cierto?, es multiplicar el vector A por un número de tal manera que le dé un vector unitario, ¿sí o no? Entonces, tomo el vector A y lo multiplico por un número. Y quiero que me dé un vector unitario. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y cuál es ese número? 4. Un segundito. Dividido por eso. Sí, hay que de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que dividir como por A, pero A de un vector no se divide por una flecha. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es calcularle tamaño a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. Le vamos a calcular el módulo a la izquierda y a la derecha. Entonces, si le calculo el módulo a la izquierda y le calculo el módulo a la derecha, y aquí voy a hacer uso de algo que no voy a demostrar, pero que su profesor de cálculo espero que hable en algún minuto. Le estoy haciendo la misma operación a ambos lados de la ecuación en rojo. Por definición, un vector unitario es de tamaño 1. ¿Ya? Por definición, el módulo de una multiplicación es el módulo del número por el módulo del vector. ¿Sí? El módulo de un número, ese es un número real, se escribe módulo del número. Y esa es la incógnita. Esa es la cantidad que yo no conozco. Solo que aquí estoy hablando del módulo. Entonces ahí tengo el A vector. Entonces despejo de esta ecuación el lambda. Y saco que el lambda es 1 partido por el módulo del vector. ¿Sí? Pero además, yo sé que el lambda es positivo porque fíjense que este vector A apunta a la misma dirección que el A unitario. Entonces, de las dos posibilidades que hay aquí, porque el lambda puede ser más lambda o menos lambda, dependiendo si el lambda es positivo o negativo, me quedo con el positivo. Me quedo, como lo escribo, un rojito ahí. Me quedo con que lambda no es menos 1 partido por A, sino que es más. Lambda es 1 partido por módulo. ¿Por qué? Porque lambda es mayor que 0. Yo sé que lambda es mayor que 0 de la figura. Lambda es mayor que 0. ¿Ya? Entonces la respuesta es que si yo quiero construir un vector unitario y quiero usar esta fórmula, lambda tiene que ser 1 partido por el módulo. Y lo voy a escribir en la página siguiente. Entonces, dado un vector A, y ya lo vamos a aplicar a eso. Un segundo. Dado un vector A cualquiera, dado A cualquiera, o sea, cualquiera quiere decir el que a usted se le ocurra, lo puede imaginar, el más extraño que pueda imaginar. A unitario es 1 dividido por el módulo multiplicando el vector A. Pongamos un ejemplo. Entonces, pongamos un ejemplo. El vector A igual 3 según X, este facilito, sino más 4 según Y. Su módulo es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz, que es 5. El inverso del módulo, 1 partido por módulo, es un quinto.
¿Sí? Y por lo tanto, A unitario es un quinto multiplicando a 3 según X más 4 según Y. ¿Sí? Que si aplico la regla de distribuidad de la escalar frente a la suma vectorial, es lo mismo que 3 quintos según X más 4 quintos según Y. ¿Sí? ¿Y qué es unitario? Podemos chequear que es unitario. Esto tiene que ser. Veamos si este nuevo vector A unitario, disculpen, A unitario. Veamos si efectivamente es unitario el vector este. ¿Acaso la norma de este vector me da 1? Bueno, 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado raíz. ¿No es cierto? Y eso es 9 sobre 25 más 16 sobre 25, que es lo mismo que raíz de 25 sobre 25, y eso es 1. Es unitario. ¿Sí? Ahora no importa en qué cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos, si me dan un vector cualquiera, cómo construir su vector unitario asociado. ¿Qué hora es? ¿Para no perder la dimensión de la hora? 9:30. 9:30, y ya hasta las 10 nuestra sesión. 9:50 con un juego. ¿Se entendió? Un error. Una incerteza. Más o menos. ¿Se entendió, chicos? Ahí lo podemos revisar un poquitito. ¿Cómo construir un vector unitario a partir de un vector dado en representación analítica? Profesor Luciento. Basta multiplicar por el escalar 1 partido por módulo. Ahí está el vector A, ahí está su módulo, ahí está el inverso del módulo, lambda es igual a un quinto, multiplico lambda por A y me da lo que me dio acá. Chequeamos calculando la norma, a ver si este vector, lambda por A, a ver si efectivamente es A unitario, y sí es unitario. Entonces, puedo escribir que efectivamente A unitario es 1 partido por módulo de A multiplicando A. Muchas veces uno no escribe eso y no escribe que 1 partido por lambda multiplicando un vector. Muchas veces uno abusa y escribe esto, A dividido por su norma. Entonces se entiende que se refiere a esto. ¿De acuerdo? Y nada más, eso es. Ahí tenemos un ejemplo concreto: 3 según X menos 7 según Y. El módulo, esa cosa con el cuadrado 9 más 42, raíz de 58. Entonces, A unitario tiene que ser A partido por raíz de 58. 3x menos 7y dividido por raíz de 58, que es lo mismo que 3 partido por raíz de 58 según X menos 7 partido por raíz de 58 según Y. Y eso está asegurado que es unitario. Sin más chiqueo. Entonces, ahora que tenemos eso, antes de ir a la recta, déjenme volver acá. Quiero volver a esta representación y decir algo allá de esta representación. Entonces, fíjense también en esto, por favor. Si A unitario es 1 dividido por módulo de A veces el vector A, y yo hiciera el juego de despejar A, entonces el módulo está dividiendo, lo paso multiplicando, quiere decir que el vector A tiene que poder escribirse como su módulo por su dirección. Su módulo
su dirección, su módulo de A vector, su dirección de A vector. Entonces, todo vector se puede escribir como su tamaño por su dirección. ¿Sí? Todo vector. El vector velocidad se puede escribir como su tamaño por su dirección. Esta es la rapidez. La rapidez es solo el tamaño. Esta es la velocidad. La rapidez se refiere al tamaño de la velocidad. La velocidad es la rapidez, pero incluyendo la dirección. Esto lo vamos a usar en algún momento. En particular, si miro esta fórmula que está aquí, atención, y la comparo con esta, cuando uno le saca el factor común, cuando uno escribe magnitud de A por paréntesis, coseno del ángulo según X más seno del ángulo según Y. ¿La voy a copiar debajo? Ya, para que se vea clarito, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir aquí A vector igual tamaño de A por A unitario. Y acá voy a escribir la fórmula de allá. Tamaño de A por paréntesis coseno del ángulo según X más seno del ángulo según Y. ¿Sí? Y entonces ahora destaquemos en un rectángulo aquello y esto. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que es la combinación coseno teta según X más seno teta según Y? La magnitud. Unitario. El unitario. ¿Ah? El vector unitario que apunta a la misma dirección que el A. La magnitud es eso. Esto es el A unitario, esto es el A unitario. Su dirección. Su dirección. Esto es su dirección. Su dirección. Y esto es su módulo, tamaño o magnitud. Su módulo o tamaño o magnitud. ¿Se siguió bien? Entonces con esto veamos algún ejercicio. Cambie. Porque estábamos ahí. Se fijan, ahí está. El vector A 4,3, o sea 4 según X más 3 tiene tamaño 5. Y el coseno de 36.87 según X más seno de 36.87 según Y es el A unitario. Es la dirección del vector A. El A unitario. Entonces, cada vez que tengamos un unitario es la dirección de algo. Entonces, volvamos allá. Sí, porque aquí de repente le piden calcule, hay unos productos puntos, es un desorden esta cuestión. El ejercicio está adelantado antes de presentar la materia. Algo se puede hacer con los ejercicios que tenemos. Vamos atrás. Déjeme la resta todavía, pero déjeme ver si podemos aprovechar de hacer algunos otros ejercicios antes de revisar la resta de los vectores. Teníamos eso, lo habíamos hecho, ese también. Y vamos por aquí. Cargosa la suma. Ya. Entonces aquí hay una figurita para jugar un poquitito, para soltar las manos, que tiene, ¿puedo borrar acá? Un hexágono. Un hexágono. Entonces, sistema de coordenadas X, Y. Hay algo que... Estos son 60 grados. Después acá,
con el mismo tamaño. Si esto es A, eso es A. No sé, A igual, si ustedes quieren, 1 metro. Pero por ahora, o 2 metros. Para que, después nos preocupamos del valor de A, lo podemos cambiar a gusto. Por ahora, A. Ese apunta allá. Hay un vector que baja. Entonces, esta, el vértice B, el vértice C, el vértice A, el vértice D. Hay un vector que baja para acá, el vértice E. Hay un vector que llega hasta F, y luego uno que sube. Todo eso, cada lado de este vector mide A. Entonces, hagamos una pequeña ejercitación con esto, a soltar la mano antes de continuar con esto de los vectores e ir a las otras operaciones que nos faltan. El primer vector, el vector AB, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué tamaño tiene? 2. Ya, pero si no le he puesto el número, ¿cuánto? Nomás, ¿cierto? Y uso la formulita, ¿no? A por coseno de 60, ¿cierto? Coseno de 60 grados según X, coseno de 60 grados según Y. Ahora la vamos a poner un poquito más difícil. Este es el ángulo, ¿no es cierto?, desde la horizontal hacia el vector. ¿Cuál es el ángulo que tiene este vector respecto de la horizontal? 0. Bien. Entonces el vector BC, ¿de qué tamaño es? A. Coseno de 0 grados según X, más seno de 0 grados según Y. Ese está fácil porque coseno 0 es 1, ¿no? El otro es 0, o sea, sería A por esto. Al otro no le vamos a poner número todavía. Este vector, ¿qué ángulo forma respecto de la horizontal? Menos. Claro, puede ser menos 60, ¿no es cierto? También podría ser más 300. También más 300. ¿Sí? Cualquiera de las dos va a dar correcto, ¿no? ¿Sí? Así que el vector CD lo puedo escribir como A también, ¿no? A por coseno de menos 60 grados según X más seno de menos 60 grados según Y, pero también lo puedo escribir como A por coseno de 300 grados según X más seno de 300 grados según Y. ¿Sí? El vector DE. La horizontal. ¿Desde dónde tengo que medir el ángulo? Desde la X. ¿Es ese el ángulo o es este? O sea, No. El primero es de 60 y el segundo el es sentido horario. el sentido Lo que uno hace, si imagina un sistema de coordenadas y ubica el vector partiendo del origen para medir el ángulo. ¿Ya? Entonces, o es ese ángulo o es este. Pero no es ese. ya ese más 180. Claro, sabemos que eso es, ¿cuánto es eso? 60, ¿no? Así que Más 180. menos 180 más 60, 120, ¿no? 40. ¿Cuánto es? 240. Uy, que eso me cuesta mucho. ¿Qué? No puede ser, 240. Eso menos 240, eso es 180 más 60.
180 más 60 más 240, estoy de acuerdo. Y este otro, Ahí está. 150, 120. 120. Con signo menos, con signo más, 120 porque 240. 230 y 150. 120. menos 120, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No? Ya, entonces el vector de E lo puedo escribir como A por coseno de menos 120 grados según X más seno de menos 120 grados según Y, pero también lo puedo escribir como A por coseno de 240 grados según X más seno de 240 grados según Y. En cualquiera de los dos cálculos me va a dar el mismo resultado. Podemos chequear. ¿Cuánto es coseno de menos 120? Menos 0,5. ¿Y el seno de 120? De menos 150. El seno de menos 120. 0,866. Menos 0,86. El coseno de 240. Menos 0,5. ¿Y el seno de 240? Menos 0,5. ¿Cuál? Menos 0,866. 0,86. Menos 0,86. No, está bien, menos 0,86. Me equivoqué. O sea, se fijan, no importa la representación. Cualquiera de los dos cálculos nos da el vector correcto. Nos dice que es A por menos 0.5 según X menos 0.866 según Y. ¿Sí? El vector EF, ¿cuánto sería el vector EF? A coseno de 180. ¿Cuál es el ángulo que observa con respecto al eje de las X? Atención. Dibujo el eje de las X y el eje de las Y. Dibujo el vector. Voy a dibujar partiendo del origen porque así puedo leer el ángulo. O es más 180 grados o es menos 180 grados, ¿no? A la izquierda. Así que este vector vale A por coseno de 180 grados según X más seno de 180 grados según Y, pero también lo puedo escribir como A por coseno de menos 180 grados según X más seno de menos 180 grados según Y. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Y el seno de 180 grados es 0. Y el coseno de menos 180 grados es menos 1 también. Y el seno de menos 180 es 0 también. Así es que es A por menos 1 según X más 0 según Y, o sea, es menos A por X unitario. Claro, ¿cierto? Es un vector de tamaño A que apunta contra X unitario, y el unitario está para la derecha. ¿Sí? Por eso da con signo menos multiplicando al frente. Y por último, este vector que está aquí. Ahí está más fácil darse cuenta cuál es el ángulo, ¿no es cierto? Porque el ángulo es ese. Bueno, hay otro también. Pero ese está bien, ¿no es cierto? Son 90 más 30. 120. Menos 120. ¿Está al revés, profe? ¿Ah? Con respecto al dibujo. El A está hacia abajo. Estoy hablando del FA. Respecto a la flecha. La fecha está más. Respecto a la La horizontal. flecha está abajo, está apuntando abajo. Esa, no, está en la figura. Ah, tiene razón, está para. ¡Chu! Sería menos. Entonces no me sirve ese. Claro, tienes razón. Es ese. Ese. Menos ese. Gracias. Claro, de hecho este vector es el mismo que ese. Entonces, igual CD
Y este vector que está aquí es el opuesto de este. Y este que está acá es el opuesto de este. Así que no tenía que hacer tantos cálculos, ¿no es cierto? Me bastaba con calcular ese, este y aquel y darme cuenta que tenía que multiplicar por menos 1 ese resultado para tener este vector. ¿Sí? Tenía que multiplicar por menos 1 ese resultado para tener este vector y multiplicar por más 1, o ni siquiera multiplicar, darme cuenta que son iguales. Y tenía el resultado inmediato. Entonces podemos escribir que f, el vector a f, digamos. Entonces, A f es lo mismo que CD, y CD valía a coseno de 300 según x más seno de 300 según y. ¿Cómo estamos ahí, jóvenes? ahí el AB y el D deberían ser iguales. El AB, Y el DE. pero el AB apunta para allá. Que acá igual está arriba. Y el DE, no me digáis, Arriba, sí. no, la lecera. Barré. Mira que llegó con el cálculo de la pizarra. Bien desde la pizarra. Ya. Queda un minuto, queda un minuto. Es que si no tengo que poner un signo menos, ya. Démosle vuelta al asunto. Pongamos un signo menos. 2 puntos. Para arreglarlo. Ya, gracias. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no es cierto? Está arregladito todo el problema. Ya estamos. Ya estamos. Además que se me está acabando la batería. ¿No se puede? Ah, no importa. Sí, 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 todavía no. Ahí. Entonces, en la próxima sesión me voy a gastar un tiempo en resta de vectores. ¿Ya? Déjenme en un minuto hacer un resta de vectores. Vamos a revisar la resta de vectores y vamos a ver que la resta de vectores se puede graficar de una manera bien práctica. Primero la definición es rara, pero después uno puede llevar una regla muy práctica, muy especial. Y vamos a ver más adelante la aplicación. Voy a volver la representación analítica de vectores que ya hice, ¿no sé, la tela. Déjenme avanzar un poquitito para que les quiero decir a dónde me interesa llegar en esta etapa. Ya la representación analítica hicimos las componentes, el vector unitario, ya eso lo hicimos, ¿no es cierto? Hay ejemplos de vector unitario, hay más. La representación analítica de la suma y la resta. ¿Ya? Eso es una cosa que quizás podrían ir adelantando por su cuenta en la presentación. Que en el fondo es una cosa que es lo que hago en gráfico, pero ¿qué es lo que hago en fórmula para sumar dos vectores? ¿Ya? Entonces ahí vamos a llegar a una faceta que es la que está en verde arriba. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hago en fórmula para restar dos vectores? ¿Ya? Y ahí vamos a llegar a otra receta que es la que está en verde arriba. Y después de ver eso, vamos a la próxima sesión a introducir una nueva multiplicación, una multiplicación extraña. Vamos a tomar dos vectores, hay dos formas de multiplicar vectores. Combino dos vectores para obtener un número, se llama operación producto punto, o combino dos vectores para obtener otro vector, se llama producto cruz. El producto punto calcula trabajo en física. El producto cruz calcula torque. ¿Ya? Trabajo, torque. Torque tiene que ver con los giros. Entonces el producto cruz importante tiene que ver con los giros, con la rotación, con los esfuerzos de rotación. Y el producto cruz es algo que tiene que ver con el trabajo. El trabajo es un producto punto entre las fuerzas que se aplican y el cambio, el vector cambio de el desplazamiento. Entonces ahí vamos a entrar con eso de hecho podemos entrar a la física. Y hay que hacer un capítulo chiquitito con diferencial para entender algo de las derivadas.
Sí.